Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Conocen la faceta poética de José Saramago, Premio Nobel de Literatura y mayormente difundido como novelista? ¿Cuánto tiempo debe madurar un poemario y cuánto de ese tiempo además continúa siendo relevante? ¿Cuál fue el camino que recorrió el poemario de Saramago, los poemas posibles, y sigue siendo actualmente importante o puede decirse que es una reliquia literaria? Bueno, vamos a conversar un poco sobre estas y otros interrogantes y además a leer algunos de los poemas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. José Saramago es un autor que no necesita presentación. Ya la mayoría hemos tenido pues la oportunidad de acercarnos a algunos de sus textos, sobre todo como novelista, ya sea pues, quizás sus obras más famosas, inclusive algunas llegadas al cine, ensayos sobre la ceguera, ensayos sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte, el Evangelio según Jesucristo, un texto que fue proscrito porque ofendía pues a la comunidad católica en Portugal. Otra serie de, digamos, textos y situaciones muy particulares. De hecho, acá en el video tenemos un canal haciendo una aproximación a algunos de los elementos que consideramos distintivos en la obra de Saramago. Pero por allí en estos días, leyendo y navegando en internet, encontré realmente una joya por allí, de manera que fue un hallazgo bastante inesperado, pero muy, muy interesante. Un poemario, pues, de José Saramago llamado Los Poemas Posibles. Yo no conocía esa faceta poética de Saramago. Pensé que siempre se había dedicado puntual y mayormente a la prosa, en especial, específicamente a la novela, pero no es así. El texto es bastante bueno y tiene muchísimos poemas, tiene unas 320, 330 páginas. Y el prólogo, pues no tiene desperdicio, ¿no? Es un prólogo que hace Saramago. Él comienza hablando de el periplo que significó para él escribir esta obra. Sabemos, pues, Saramago nace en 1922, muere en 2010, gana el premio Nobel en 1998, siendo, si mal no estoy informado, hasta ahora el único escritor en lengua portuguesa en ganar el premio Nobel de Literatura en el año 98. Pero este texto de los poemas posibles, la primera versión se escribe en 1966. De allí hay una segunda edición separada, eh, bastante tiempo, de 1982 y después hay otra tercera edición. Y él allí en el prólogo va comentando mucho este camino, cómo se da esa metamorfosis poética y cómo él va pasando de los elementos poéticos, de los elementos en verso hacia la prosa, que es quizá el aspecto por el cual es más conocido. Habla mucho, hace hincapié en el tiempo, ¿no? En su dimensión intrínseca y extrínseca, tanto sobre la obra en sí como sobre el autor, en este caso el poeta. Él reflexiona, ¿cierto?, su yo que comenzó a escribir este texto y ya su yo separado por un largo tiempo, porque Saramago vivió 87 años, entonces vivió pues bastante. Y comienza a hacer una serie de reflexiones muy interesantes sobre la poesía que en general además, que repite en el texto. Es importante tener en cuenta, la mayoría son poemas relativamente cortos, unos son ya un poco más largos, y precisamente vamos a leer algunos para poder comenzar a hacer una aproximación a esta faceta, a este ámbito, a este espectro poético de Saramago. Sin más dilaciones, vamos a acercarnos a uno de los textos, eh, de los cientos que hay ahí de poemas. Este se llama Taxidermia o Poéticamente Hipócrita. ¿Puedo hablar de muerte mientras vivo?
puedo aullar de hambre imaginada, puedo luchar en versos escondido, puedo fingirlo todo siendo nada, puedo sacar verdades de mentiras o inundar de fuentes un desierto, puedo cambiar de cuerdas y de liras y hacer de mala noche sol abierto. Si todo a vanas palabras se reduce y con ellas cubro mi retirada, desde la cima de la sombra niego la luz, como la canción se niega embalsamada. Ojos de cristal y alas prisioneras, gastadas las palabras me he quedado, cual rastro de las cosas verdaderas. En este poema notamos inmediatamente la sonoridad, ¿cierto? El aprovechamiento de repetir, en este caso la pregunta puedo, puedo, puedo en los dos primeros versos. Sin embargo, nos damos cuenta que esa cadencia no es forzada, que es natural porque corresponde la pregunta a la paradoja que contiene, ¿cierto? Hablar de la muerte mientras se vive, hambre imaginada, fingir ser todo sin ser nada. Entonces, más allá de ser un juego de palabras, hay que tener en cuenta el título, ¿cierto? El taxidermista o la taxidermia o poéticamente hipócrita, es decir, es una conservación, una especie de simulacro de lo que fue un ser vivo embalsamado. Entonces vemos toda la densidad que hay, que así como la vemos en la parte de la prosa de la novela, se ve también en el poema, mucho más corto. Tiene una capacidad pues de condensar ese conocimiento y mediante la paradoja, que es una contradicción aparente, que se va, ese contraste se va dando en cada uno de los versos, realmente, y por supuesto también en uso del símbolo, ¿no? Realmente nos sumerge realmente puede el lenguaje contener la poesía, solamente la palabra puede abarcar todas esas situaciones o es únicamente un simulacro. Es bastante interesante y podríamos quedarnos mucho más tiempo analizando más aspectos formales y materiales del poema, pero de todas maneras no vamos a de alguna forma agotarlos. Lo que sí podemos decir preliminarmente es que efectivamente el lenguaje no puede abarcar todas las sensaciones humanas, pese a que es su vehículo de expresión más primordial y en sí mismo no siempre puede tampoco la poesía, por así decirlo, enconcetarla, aprisionarla en un molde. Entonces trata de alguna forma, recrear, embalsamar, pues, eh, la poesía como tal. Bastante interesante. Acá veíamos otro, está un poco más acá en la parte de abajo. Este se llama psicoanálisis. Psicoanálisis. En cada hombre, 10 o más aún. En cada hombre, 9 enmascarados. Y todos los 9 en voz amordazados. Del hombre que conviene palco y berlinda. Una puerta de sótano acerrojada. La malicia del sueño desmantela. Huidos del secreto y la cancela. Muestran los 9 el 10 igual a nada. Después de bien torcido y recalcado, sacude el 10 la piel y los derechos, disfrazando sutil arrugas, modos del que fue su cuerpo analizado. Mezquina mascarada o sin sentido, de sombras fingiendo cuerpos vivos, cicatrices cubiertas de adhesivos, el falso 10, el cero, el uno perdido. Recordemos pues que el psicoanálisis durante mucho tiempo, sobre todo el siglo XX, no sé, de algún psicólogo en la audiencia que nos pueda comentar, pero no sé si será así ahora, pero durante mucho tiempo fue bastante una escuela de pensamiento bastante dominante en ese ámbito y aquí muestra Saramago un conocimiento que aplica ese concepto, lo aplica a la poesía, ¿cierto? El yo es igual, o el consciente, más bien, el consciente, el yo y el inconsciente, ¿cierto? El consciente no es sino una máscara del inconsciente. Por eso este hombre 10 o la sumatoria de los 9 que no se manifiestan, esas especies de subpersonalidades alternativas que habitan allí, realmente no puede dar cuenta y no puede tampoco representarlos a todos. Entonces eso va mostrándolo
el poema. Por eso finaliza pues de una manera bastante acertada diciendo el falso 10, el cero, el uno perdido. Es decir, no es la sumatoria de los otros, es una mera apariencia, así como conforme a grandes rasgos, ¿no? Postula esta tesis, ¿cierto? El consciente no es sino una máscara y de alguna forma únicamente un vehículo de expresión de las tensiones inconscientes subyacentes en la mente humana. Entonces vemos la complejidad a nivel de forma, la literación no se usa tanto como en el otro poema y el símbolo tampoco está de alguna manera tan marcado, pero sigue siendo fundamental. Conserva pues ese tríptico poético, ¿no? En cuanto al contenido de la idea, en cuanto también la expresión que hace y la extensión de el poema. Vamos a finalizar por el momento con uno mucho más corto de otras características. De hecho, hay algunos que tienen, como este, realmente unos pocos versos, pero no dejan por eso de ser importantes. Queríamos como mostrar diferentes tipos de poema. Este se llama proceso. Proceso. Las palabras más simples, más comunes, las de andar por casa y dar a cambio, en lengua de otro mundo se convierten. Basta que, de sol, los ojos del poeta, rasando, las iluminen. En este poema del proceso describe, pero no con una rigurosidad ni con una pretensión científica, sino que describe cómo la alquimia, mediante la alquimia del lenguaje, que viene a ser la mirada del poeta, como una herramienta, las palabras más simples, las palabras más ordinarias, más prosaicas, pueden ser de alguna forma amplificadas, pueden ser de alguna forma utilizadas para la poesía. Es decir, por eso se da esa transfiguración de la palabra. Vemos que por lo menos en el proceso hay una visión, eh, quizá valorativamente hablando, un poco más optimista de la que hay en el primer poema de Taxidermia o Poéticamente Hipócrita, que vimos. Es decir, ahí no está hablando tanto, en este último no habla tanto de las limitaciones, sino de las capacidades del poeta. Pero bueno, coméntanos, por favor, ¿conocías esta faceta de Saramago como poeta? ¿Te parece que es importante dejar madurar un texto, tanto como lo hizo el del 66 al 82 primero, y después otras versiones? ¿Crees que eso es bastante influyente? Te pues invitamos también a suscribirte al canal, por supuesto, comentar, compartir estas inquietudes que te suscite. Si tienes algún otro ejemplo de poema de Saramago, quisieras compartir, bien, eso es bienvenido. Pues no siendo más por el momento, como siempre un gusto compartir este espacio de interacción literaria. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.